Un hotelero negro respondió al llamado en holandés frente a un millonario. Al día siguiente, mandó llamarla. El teléfono celular de Zoe sonó mientras limpiaba el piso del lujoso lobby del Hotel Grand Plaza. Normalmente ella nunca respondería durante las horas de trabajo. Regla número 1 del gerente Richards. Especialmente para el personal de limpieza. Pero ella reconoció el número. Era la universidad. Después de 6 intentos fallidos de conseguir una beca para su maestría en lingüística, esta llamada podría cambiarlo todo. Un momento, susurró para sí misma, escondiéndose detrás de una ornamentada columna de mármol. Fue entonces cuando su vida cambió en cuestión de segundos. Zoe Johnson, respondió discretamente, esperando no ser notada por los invitados que pasaban por el vestíbulo. La voz del otro lado hablaba en perfecto holandés. Fue el profesor Van Ton de la Universidad de Ámsterdam. Zoe respondió inmediatamente en el mismo idioma. Su impecable pronunciación fluyó naturalmente mientras discutían los detalles de su solicitud para el programa internacional. Zoe explicó que le preocupaba que su carta de motivación supuestamente no hubiera llegado a tiempo. Fue entonces cuando notó el repentino silencio a su alrededor, levantó la vista y vio a Richard Coleman, el multimillonario propietario de la cadena hotelera, de pie a unos metros de distancia, observándola con una mirada de sorpresa no disimulada. Junto a él estaba el gerente Richards, con los ojos muy abiertos por la furia. Zoe tragó saliva con dificultad. Tengo que irme. Ik bel J más tarde. Terry, dijo apresuradamente en holandés, colgando el teléfono. Johnson está en mi oficina ahora. La voz del gerente cortó el aire. El camino hasta la pequeña oficina administrativa en el sótano parecía interminable. Zoe sintió las escaleras de sus compañeros, algunos compadecidos, otros apenas disimulando su satisfacción. A sus 29 años, era la única mujer negra en el departamento de limpieza con un título universitario, algo que el gerente Richard se esforzaba por olvidar constantemente. Conoces las reglas, Johnson. No se permiten teléfonos durante el horario laboral, especialmente en las zonas comunes. Richards disparó tan pronto como ella cerró la puerta. ¿Y hablando en qué fue eso? Francés. Holandés. Zoe corrigió instintivamente, arrepintiéndose inmediatamente. No me importa si era marciano. Lo que me preocupa es que el señor Coleman, el dueño de este hotel, vio a una señora de la limpieza ignorando sus obligaciones para hablar por teléfono en el vestíbulo. La injusticia ardía como ácido. Las recepcionistas blancas atendían llamadas personales regularmente sin consecuencias. Pero Zoe sabía lo que estaba pasando. Era el mismo patrón de siempre. Te estoy asignando los baños del centro de convenciones durante los próximos 3 meses. Quizás allí puedas practicar tantos idiomas como quieras sin avergonzar al hotel. Zoe sintió que se le hundía el estómago. El centro de convenciones implicaba turnos de limpieza dobles después de eventos corporativos sin horas extras. Fue el castigo clásico de Richard para aquellos que cruzaban la línea. Podrás ir y agradecer que no te despidan. Esa noche fue una de las más largas. En su pequeño apartamento compartido con 2 compañeras enfermeras, Zoe lloraba en silencio, mirando fijamente su título de lingüística y sus certificados internacionales enmarcados en la pared descascarada. 6 años limpiando habitaciones de hotel mientras intentaba ahorrar para un máster y enviaba currículums que nunca recibían respuesta después de entrevistas en persona. A la mañana siguiente, llegó temprano, decidida a mostrar profesionalismo a pesar de la injusticia. Fue entonces cuando sonó el teléfono de recepción. Zoe Johnson llamó a Jennifer, la recepcionista principal. Recursos Humanos te necesita de inmediato. El departamento de Recursos Humanos estaba en el piso superior, junto a las oficinas ejecutivas. Territorio inexplorado para el personal de limpieza. En el ascensor, se sentía invisible como siempre, rodeada de ejecutivos que discutían fusiones millonarias sin siquiera notarla. Johnson llamó al director de Recursos Humanos tan pronto como entró. Por favor, tome asiento. Zoe se sentó rígida, preparándose para lo peor.
Lo más probable es que sea despido. El señor Coleman ha solicitado una reunión con usted. Ahora, la oficina del propietario era más grande que todo su apartamento. Richard Coleman, a los 45 años, era famoso en el mundo empresarial por convertir hoteles en quiebra en propiedades de lujo. Y ahora la estaba mirando directamente. Holandés, francés, italiano y mandarín, ¿correcto?, preguntó sin rodeos, consultando una carpeta abierta sobre el escritorio. Zoe parpadeó, confundida. ¿Cómo hiciste tu currículum? Se lo pedí a Recursos Humanos tan pronto como te escuché ayer. Licenciatura con honores en lingüística por Georgetown. Hablo con fluidez 6 idiomas, 2 de ellos asiáticos, y llevo 6 años limpiando mi hotel. Lo que Zoe no sabía era que ese momento no era una coincidencia. Lo que nadie en ese hotel sospechaba era que detrás de aquella llamada en holandés se escondía una historia mucho más grande, una conexión improbable que no solo transformaría la vida de Zoe, sino que expondría un sistema de discriminación que durante años había mantenido ocultos talentos extraordinarios tras escobas y productos de limpieza. Si esta historia de prejuicios en el lugar de trabajo le indigna, regístrese para descubrir cómo una simple llamada telefónica en un idioma extranjero se convertiría en el catalizador de un cambio que ni siquiera el multimillonario más poderoso podría haber predicho. Durante unos segundos, la oficina quedó en completo silencio. Zoe se quedó quieta, su mente procesando lo que acababa de escuchar. Richard Coleman sabía quién era ella, realmente la conocía, y no solo como la mujer invisible con uniforme de limpieza que todos ignoraban en los pasillos. 6 años, repitió Coleman, cerrando el expediente y cruzándose de brazos. ¿Puedo preguntar por qué una lingüista con estudios en Georgetown limpia mis baños en lugar de trabajar en traducciones internacionales? Zoe respiró hondo. Envié 47 currículums al Departamento de Relaciones Internacionales de este hotel. Todos fueron ignorados. Intenté un traslado interno 12 veces, siempre denegado. ¿Por quién? El gerente Richards y el señor Whitmore, director de operaciones. Coleman anotó los nombres sin pestañear. Curioso, Whitmore se queja constantemente de la falta de personal multilingüe para nuestros clientes internacionales. Entrecerró los ojos, especialmente para las conferencias asiáticas. Lo que Coleman no dijo fue que había notado un patrón inquietante. 3 meses antes, había contratado a una consultora para que investigara discretamente porque sus hoteles de la costa este tenían tasas de rotación alarmantes entre empleados cualificados no blancos. Zoe, seré directa. Mañana comienza una conferencia comercial con ejecutivos holandeses y chinos. Necesito a alguien que hable ambos idiomas con fluidez y comprenda los matices culturales. ¿Y quieres que limpie su habitaciones?, preguntó Zoe, sin poder ocultar su sarcasmo. Coleman sonrió brevemente. Quiero que seas nuestra coordinadora de relaciones internacionales para el evento temporalmente. Salario de $5.000 a la semana a partir de hoy. Zoe casi deja caer su bolso. Era más de lo que ganaba en 3 meses. ¿Por qué yo? Hay cientos de candidatos cualificados. Porque te escuché hablar holandés como una nativa. Porque tienes las cualificaciones que necesito. Y porque sospecho que algo va muy mal en mi empresa. 1 hora después, Zoe entró en el ascensor con una nueva credencial y acceso total a los sistemas del hotel. De camino a Recursos Humanos para finalizar el papeleo, se encontró con la gerente Richards. La sorpresa en el rostro de la mujer fue inestimable. Johnson, ¿qué haces en este piso sin uniforme trabajando? La señora Richards, coordinadora de Relaciones Internacionales, a petición directa del señor Coleman. Richards, visiblemente pálida. Imposible. No tienes las cualificaciones para Georgetown. Hablas 6 idiomas con fluidez, incluyendo mandarín y holandés, interrumpió Zoe, manteniendo un tono profesional. Mi currículum ha estado en los archivos del hotel durante 6 años, junto con mis 12 solicitudes de traslado. Mientras el gerente balbuceaba explicaciones, Zoe continuó su camino.
En el Departamento de Recursos Humanos, encontró una aliada inesperada, Zoe Williams, una analista de reclutamiento recién contratada que mostró un entusiasmo genuino. Zoe, por fin. Vi tu expediente cuando empecé hace 3 meses y no entendía por qué alguien con tus cualificaciones estaba en limpieza, me confesó Zoe mientras organizaba su traslado. Intenté hablar con Whitmore, pero me interrumpió de inmediato. Esa tarde, mientras se preparaba para la conferencia en la sala VIP, Zoe notó algo inquietante. Los documentos del evento contenían traducciones incorrectas e inapropiadas al mandarín, lo que podría causar serios malentendidos diplomáticos con los ejecutivos chinos. Corrigió rápidamente los errores, rediseñando el material de bienvenida. ¿Cómo supiste que estaban mal?, preguntó Coleman, quien había estado observando en silencio su trabajo desde la puerta. La traducción anterior usaba términos que podrían considerarse ofensivos en el chino corporativo formal. Zoe explicó. Quienquiera que haya hecho esto conoce los fundamentos del idioma, pero no los matices culturales. Coleman asintió pensativo. Whitmore me aseguró que había contratado a los mejores traductores. Costó una fortuna. Contrató a alguien sin verificar sus credenciales, corrigió Zoe, señalando un error crítico en la traducción de una propuesta de asociación. Al día siguiente, comenzó la conferencia. Zoe se deslizó entre los ejecutivos internacionales con natural elegancia, alternando con naturalidad entre el holandés y el mandarín, mediando conversaciones y facilitando conexiones que normalmente tardarían días en establecerse. Durante un descanso, Whitmore, el director de operaciones, se acercó a ella, un hombre que nunca se había atrevido a hablarle en 6 años. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Señorita Johnson, estoy impresionado. Richards claramente calculó mal su potencial. Gracias, señor Whitmore. Es impresionante como mi currículum, que mencionaba fluidez en mandarín, fue pasado por alto, especialmente cuando el hotel gastó $50,000 en servicios de traducción inadecuados para esta conferencia. La sonrisa de Whitmore se congeló. Debe haber algún malentendido. Nunca lo recibí. Recibí confirmación de recepción de cada correo electrónico de los últimos 6 años. Zoe interrumpió con calma, incluyendo a quienes le advertían sobre errores críticos en las traducciones contratadas para eventos asiáticos. Lo que Zoe no mencionó fue que le había dado acceso a los registros del contrato de traducción. La empresa pertenecía a la sobrina de Whitmore, quien no tenía experiencia demostrable en mandarín formal, pero cobraba tarifas de experto. Peor aún, todas las traducciones anteriores contenían errores similares que podrían haber costado millones en pérdidas de negocios. Al tercer día de la conferencia, ocurrió algo inesperado. Uno de los empresarios holandeses reconoció a Zoe. Espera, ¿no eres tú la estudiante que escribió ese brillante artículo sobre la variación lingüística en los negocios internacionales publicado en el Journal of Applied Linguistics? Confirmó Zoe, sorprendida de ser reconocida. He citado tu trabajo en 2 conferencias, exclamó el hombre, llamando a sus colegas para que la conocieran. Coleman observaba desde lejos, notando cómo Whitmore parecía cada vez más incómodo. Lo que el director no se dio cuenta fue que mientras él sonreía y hablaba, Zoe estaba tejiendo una red que revelaría no solo errores aislados, sino todo un sistema de discriminación y corrupción institucionalizada que había mantenido a talentos como el suyo suprimida mientras contratos inflados se dirigían a personas no cualificadas. Lo que nadie en el Hotel Grand Plaza comprendió fue que la señora de la limpieza negra que respondió a una llamada en holandés no estaba allí por casualidad. Tras ese traslado de departamento aparentemente simple, se estaba desarrollando un plan que no solo cambiaría la vida de Zoe, sino que expondría un sistema de discriminación que afectaba a docenas de empleados. La pregunta ya no era si podría probar lo sucedido, sino cuán devastadora sería la verdad cuando saliera a la luz. En la mañana del 4.º día de la conferencia, el Hotel Grand Plaza rebosaba de energía. La iniciativa de Zoe había generado contratos preliminares que superaron todas las expectativas. Al caminar por el vestíbulo, notó algo inquietante.
Whitmore conducía a una joven, visiblemente nerviosa, a los ascensores ejecutivos. Señorita Whitmore, su traducción al mandarín es adecuada, dijo en tono controlado. No hay de qué preocuparse. Zoe reconoció el apellido de inmediato. La joven llevaba una carpeta marcada como traducción final, contrato maestro. Un vistazo rápido al pasar confirmó sus sospechas. Los mismos errores críticos de antes persistían en el texto. El señor Coleman necesita ver esto, pensó Zoe, corriendo a la oficina del director ejecutivo. Coleman estaba revisando documentos cuando ella entró sin avisar. Zoe, ¿qué pasa? Whitmore está reemplazando mis traducciones correctas con versiones defectuosas hechas por su sobrina, explicó Zoe, mostrándole capturas de pantalla en su teléfono. Y tengo pruebas de que esto lleva años sucediendo. Coleman se levantó bruscamente. ¿Estás completamente seguro? Tengo todo documentado. Es más, encontré registros de pagos inflados a su empresa de traducción, 3 veces por encima del precio del mercado, mientras que candidatos cualificados como yo eran rechazados sistemáticamente. Mientras hablaban, Zoe, de Recursos Humanos, entró corriendo. Señor Coleman, disculpe la interrupción, pero encontré algo que necesita ver de inmediato, dijo, entregándole una carpeta. Registros de contratación de los últimos 5 años. Un patrón constante de rechazar candidatos cualificados no blancos, especialmente mujeres. Coleman hojeó los documentos, con el rostro endurecido con cada página. La investigación externa había detectado algo, pero esto es sistemático. En ese momento, Whitmore entró en la oficina sin. Llaman a la puerta, interrumpiendo la conversación. Richard, los holandeses están listos para firmar, pero preguntan por algunas inconsistencias en las traducciones. Johnson debió haber confundido algo. El silencio que siguió fue gélido. Coleman caminó lentamente hacia la puerta y la cerró. Thomas, veo registros de pago de 50,000 pesos por traducciones incompetentes mientras tenemos empleados calificados limpiando baños, dijo Coleman con una voz peligrosamente tranquila. ¿Alguna explicación? Whit, visiblemente más pálido. No sé de qué estás hablando. Contratamos a los mejores, interrumpió su sobrina Thomas Coleman, sin ninguna experiencia en mandarín formal. Tiene una certificación falsa. Zoe terminó de colocar un correo electrónico impreso sobre la mesa. Acabo de confirmar con la Universidad Peking que nunca certificaron a Ashley Whitmore. Whitmore le lanzó a Zoe una mirada de odio puro. No eres nadie. Una señora de la limpieza que se cree capaz de jugar con los grandes. Doctora en lingüística aplicada por Georgetown. Zoe corrigió con calma. Con 6 publicaciones internacionales, todas en los archivos de recursos humanos, has perdido repetidamente. Thomas Coleman intervino. He convocado una reunión de emergencia de la Junta en 30 minutos. Para entonces, quiero su carta de renuncia en mi escritorio. No hablarás en serio, rió Whitmore nerviosamente. Por esto. Elige tus próximas palabras con sumo cuidado, advirtió Coleman. 2 horas después, el auditorio ejecutivo estaba abarrotado. Todos los gerentes, supervisores y directores habían sido convocados urgentemente. En la primera fila, ejecutivos holandeses y chinos esperaban con curiosidad. Richards, el gerente de limpieza, parecía confundido, sentado junto a otros gerentes de departamento. Coleman subió al escenario, con Zoe a su lado. Hoy descubrimos un esquema sistemático de discriminación y nepotismo que le ha costado millones a esta empresa, anunció con gravedad. Durante años, gerentes como Thomas Whitmore y Sarah Richards han implementado políticas no oficiales que han perjudicado no solo a nuestros empleados, sino también a nuestros resultados. Tras él, comenzó una presentación que mostraba gráficos comparativos de las cualificaciones de los empleados frente a los puestos, estadísticas de contratación y rechazo por raza y género, y contratos sobrevalorados con empresas vinculadas a familiares de gerentes. La señora Johnson,
a quien algunos de ustedes solo conocían como empleada de limpieza, salvó a nuestra empresa de un desastre diplomático y financiero esta semana, continuó Coleman, al corregir traducciones que habrían costado millones en malentendidos contractuales. El empresario asiático asintió en señal de reconocimiento, mientras algunos aplaudían discretamente. Como resultado de esta investigación, Thomas Whitmore ha sido despedido con causa, anunció Coleman. Sarah Richards está suspendida mientras completamos nuestra investigación sobre su participación, con efecto inmediato. Estamos implementando una auditoría completa de todas las contrataciones y ascensos de los últimos 5 años. La sala se sumió en un silencio de asombro. Richards, ahora pálido, observaba fijamente el suelo. Y finalmente, Coleman sonrió levemente. Me complace anunciar que la doctora Zoe Johnson ha sido nombrada nuestra nueva directora global de comunicaciones internas, a cargo de supervisar todas nuestras operaciones multilingües. El auditorio estalló en aplausos, algunos vacilantes, muchos entusiastas, especialmente del equipo de limpieza sentado al fondo, que aplaudió con lágrimas en los ojos. Al salir del escenario, Zoe vio que Whitmore era escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad, con el rostro desencajado en una máscara de rabia impotente. Al pasar junto a Zoe, murmuró, «No durarás ni un mes». Zoe simplemente sonrió con serenidad. En el bolsillo de su recién adquirida chaqueta llevaba una grabadora, la misma que había grabado cada amenaza y comentario racista que Whitmore había susurrado durante los últimos días mientras intentaba desesperadamente encubrir su plan. Esa noche, en su nueva oficina con vistas a la ciudad, Zoe finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda catarsis. 6 años limpiando pasillos mientras su potencial era negado. 6 años de tu currículum debieron haberse perdido, y tal vez no encajas bien en la cultura. Cogió el teléfono y llamó a su madre, quien lo había sacrificado todo para pagar su educación. Lo logré, mamá, dijo simplemente, con la voz quebrada. Lo que nadie en el Hotel Grand Plaza podría haber predicho ese día es que la verdadera transformación apenas comenzaba. Mientras algunos ejecutivos aún asimilaban la conmoción de ver cómo se desmoronaban viejos privilegios, otros ya se daban cuenta de la inevitable verdad. El verdadero talento, cuando finalmente se libera, no solo corrige injusticias pasadas, sino que redefine por completo el futuro. La caída de Whitmore y su plan discriminatorio fue solo el primer capítulo de una transformación completa que sacudiría los cimientos no solo de ese hotel, sino de toda la industria hotelera estadounidense. Y todo comenzó con una simple llamada telefónica en holandés. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día en que Zoe respondió a una llamada en holandés en el vestíbulo del Hotel Grand Plaza. Lo que una vez fue un caso aislado de justicia personal se había convertido en una revolución silenciosa en la industria hotelera estadounidense. La oficina de Zoe en el piso 32 ahora dominaba todo Manhattan. Una discreta placa en la puerta de roble decía, Dr. Zoe Johnson, vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales. El salario era de 5 cifras mensuales, no anuales, pero el verdadero poder residía más allá del título o la compensación financiera. El comité de reestructuración estaba reunido y esperando. La doctora Johnson anunció a Zoe, ahora su asistente ejecutiva y amiga íntima. Todos los gerentes regionales estaban en la conferencia telefónica. Zoe asintió, respirando hondo antes de entrar a la sala de conferencias donde Richard Coleman y la junta directiva la esperaban. Era el día de la presentación final del programa de Talentos Invisibles, una iniciativa personal que Zoe había desarrollado para identificar y ascender a empleados cualificados que eran sistemáticamente ignorados en toda la cadena hotelera. Los resultados del programa piloto han superado todas nuestras expectativas, comenzó Zoe, presentando las cifras en la pantalla. En tan solo 6 meses, identificamos a 147 empleados con habilidades en idiomas, finanzas, administración y tecnología que ocupaban puestos muy por debajo de sus capacidades, el 83% de ellos negros, latinos o pertenecientes a otras minorías. Coleman asintió con aprobación.
El programa había sido su primera exigencia al aceptar el ascenso. No solo solucionar su situación individual, sino cambiarla por completo. Sistema. Lo más impresionante, continuó Zoe, es el impacto financiero. Los costos de traducción externalizada se redujeron un 78%. La satisfacción del cliente internacional aumentó un 42% y nuestros índices de diversidad se encuentran ahora entre los mejores del sector. Todo esto, a la vez que brindamos oportunidades reales a quienes ya están en nuestra nómina. Al otro lado del país, Sarah Richards vio la transmisión de la conferencia desde un pequeño hotel en California. Tras una exhaustiva investigación, evitó el despido al aceptar un descenso de categoría y un traslado. Ahora gestionaba la lavandería en un hotel de segunda categoría, una humillación diaria para alguien que antes había rechazado talentos por prejuicios. La próxima expansión del programa incluirá un sistema de mentoría interna, explicó Zoe. Cada talento ascendido se compromete a identificar y apoyar a otros empleados con potencial. Thomas Whitmore no asistió a la conferencia. Tras su despido, ningún hotel de lujo lo contrató. Las acusaciones de discriminación sistemática y malversación de fondos habían manchado permanentemente su nombre en el sector. Se rumoreaba que ahora trabajaba como gerente nocturno en un motel de carretera en Arizona. Su sobrina Ashley tuvo que devolver todos sus pagos inflados y completar un programa de ética profesional. Y ahora estudiaba mandarín, irónicamente, con una beca creada por la Fundación Coleman para la educación inclusiva de idiomas. Para cerrar, Zoe dijo, dirigiéndose directamente a la cámara que transmitía a todos los hoteles de la cadena, quiero compartir algo personal. Hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación. Cuando era pequeña, mi madre trabajaba como camarera de pisos en un hotel como este. Tenía un título universitario, pero nunca consiguió trabajo en su sector. Siempre me decía, Zoe, por mucho que intenten hacerte sentir invisible, tu valor no depende de su reconocimiento. Zoe respiró hondo, manteniendo la compostura. Mi madre falleció creyendo que algunas puertas nunca se abrirían para personas como nosotros. Nunca vivió para ver este momento, para ver que su sacrificio valió la pena. Al otro lado de la sala, varios ejecutivos, muchos recién ascendidos a través del programa, se secaron las lágrimas discretamente. El verdadero poder de una empresa no reside en sus ingresos, sino en el potencial que libera. Durante décadas, la industria hotelera, como tantas otras, enterró talentos extraordinarios bajo uniformes de servicio, asumiendo que las personas de ciertos colores, acentos o orígenes solo eran aptas para roles invisibles. Coleman se puso de pie, aplaudiendo, seguido por toda la sala y cientos de empleados que observaban a distancia. Más tarde ese mismo día, Zoe recibió un sobre en su oficina. Dentro había una postal de Ámsterdam y una carta de una universidad de lingüística aplicada ofreciéndole un puesto como profesora visitante. El profesor Banton, quien había hecho esa fatídica llamada en holandés 6 meses antes, había seguido su meteórico ascenso. Irónicamente, Zoe pensó mientras miraba la ciudad por la ventana, tengo que agradecerle a Richards por castigarme ese día. Si simplemente me hubiera avisado, quizá todavía estaría limpiando las mismas habitaciones, con mi título acumulando polvo. Al día siguiente, Zoe lanzó oficialmente un fondo de becas para empleados de hotel y sus hijos, financiado en parte con su nuevo salario. La primera beneficiaria, la hija de su antiguo compañero de limpieza, soñaba con estudiar administración hotelera. Lo que empezó como una llamada telefónica en holandés había generado un impacto que ahora se extiende mucho más allá de ese hotel, mucho más allá de esa industria. El mensaje era claro, el talento existe en todas partes. Lo que falta son oportunidades y reconocimiento. La verdadera justicia no consiste solo en castigar a quienes discriminan, sino en reconstruir sistemas enteros para que el prejuicio no tenga donde esconderse. La venganza más dulce de Zoe no fue ver caer a sus antagonistas, sino ver a cientos de personas como ella finalmente levantarse. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre cómo el prejuicio silencioso puede sofocar un talento extraordinario, deja tu comentario y no olvides suscribirte al canal para ver más historias inspiradoras sobre personas que han convertido la injusticia en plataformas para un cambio real. Después de todo,
La mayor lección que nos enseña Zoe es que la verdadera grandeza no consiste en superar barreras solo, sino de asegurar que las puertas permanezcan abiertas para todos los que vengan después.